las transacciones totales, Sí. pues es esa sencilla fórmula que simplemente nos cuenta el número de filas en la tabla pedido, ¿cierto? Sí. Pero como nosotros ya conocemos un poquito más acerca de los contextos, sabemos que pues esta fórmula varía un poquito, pues dependiendo de cómo quede mi tabla de acuerdo al filtro, ¿cierto? Entonces, si nosotros repasamos los tres pasos, sabemos que tenemos identificar, aplicar y ejecutar la expresión DAX. Y nosotros damos por dado que la expresión DAX tiene en cuenta el pedacito de tabla que quedó visible, que es el contexto, ¿cierto? Sin embargo, hay unas funciones que no lo tienen en cuenta, que lo ignoran completamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos analizando esta celda en específico que corresponde a Colombia, ¿cierto? Si nosotros seguimos nuestros tres pasitos, que ya deberíamos ir teniendo los automáticos en la cabeza, identifico el filtro para lo que es la tabla pedido, ¿cierto? Y lo vamos a aplicar acá. Lo vamos a aplicar acá y viene por acá lo que sería país. Vamos a ver rápidamente, que creo que está acá a la derecha, ¿cierto? Y llegamos aquí y vamos a decir que acá es Colombia y aceptar, ¿cierto? Entonces dijimos que este es el pedacito de tabla visible para esa fórmula. Sí. Que si es un, lo toma de esa manera. Que si es un X, lo toma de esa manera. Ahora, hay funciones, como te comenté hace un momento, que van a coger esta tabla, va a ese filtro, no lo van a tener en cuenta. Pero ojo, lo que quiero que quede claro desde el principio es que lo ignora, más no me modifica el contexto como tal, ¿sí? No es que la función venga aquí y venga y ponga otra vez toda la selección, no, ¿sí? Esto se mantiene así, pero en ese momento específico para esa función no lo tienes en cuenta. Esa función actúa sobre la tabla. Sobre la tabla, La totalidad de la en tabla. la totalidad de la tabla, independientemente del filtro que me esté dictando la matriz o la casilla que yo esté analizando en la matriz. Ya. ¿Listo? Entonces, para ver una de esas primeras funciones que ignora el contexto de filtro, debemos hablar de la función all por excelencia. Sí. ¿Listo? La función all, bien, lo primero que vamos a ver de ella es que tiene dos facetas. ¿Listo? La primera faceta de la función all es cuando recibe una tabla. ¿Listo? Sí. Con un único argumento le damos una tabla. Puede ser, por ejemplo, pedidos, puede ser SKU productos, ¿listo? Sí. ¿Qué hace la función all cuando le damos aquí lo que sería una tabla? Entonces le decimos acá all pedidos. Bien, Sí. aquí lo que está haciendo es retorna la tabla que le estamos dando aquí, o sea, la tabla de pedidos completa, ignorando el contexto. Pero ojo, la tabla completa, ¿listo? Es decir, incluyendo desde lo que es la columna número de pedidos hasta la última columna. Hasta el ¿Listo? final. Bien, pero pues ignora lo que serían los filtros que dictó la matriz. Ya. Y dijimos que era el contexto, ¿cierto? Correcto. Esa es una de las facetas. Sí. Otra de las facetas con all es cuando le indicamos columnas. ¿Bien? Sí. Nosotros le podemos indicar una columna 1, punto y coma, le podemos indicar una columna 2, punto y coma, etcétera, etcétera. Sí. Así, con el número que necesitemos. Ya. Entonces pongamos un caso específico acá de all. Sí. Pongamos, por ejemplo, all pedidos país. Sí. Cuando lo utilizamos así, con lo que sería una única columna, ¿qué devuelve? Devuelve la lista de elementos únicos de este campo, que sería país, ignorando el contexto. Correcto. Quiere decir que si nosotros tomamos, digamos que viéramos como el resultado, Sí. sabríamos que aquí habría país, y vería por acá Argentina, Colombia, Paraguay, etcétera, etcétera, una única vez. Perfecto. ¿Bien? Sí. Si nosotros le damos una segunda columna en esta segunda faceta, es decir, ponemos acá punto y coma y decimos pedidos, tipo de compra, ¿bien? Sí. Aquí lo que nos va a volver es las combinaciones únicas ignorando el contexto. Entonces, digamos, acá ya volvería Argentina normal, Argentina evolución. Argentina, Buenos Aires. ¿Sí? Sí. ¿Sí está claro? Sí, está clarito. Listo, entonces yo voy a realizar la siguiente medida. Sí. Yo quiero que usted me explique por qué nos arroja el resultado pues, que vamos a ver a continuación. Bien, entonces simplemente yo voy a ir aquí a lo que sería la pestaña de modelado, nueva medida. Bien, Sí. y aquí pues vamos a crearla. Bien, vamos a decir que estas son, vamos a llamarla TX tot por No ponerle tenía algún una nombre. TX tot.
Tenemos esa que se llama TX total, yo le puse TX total Bien. como para Perfecto. cualquier nombre, ¿listo? Vale. Bien, entonces yo voy a contar el número de filas count rows, bien. Sí. Count rows, perdón, acá puse count line. ¿Listo? Sí. Sabemos que tiene un único argumento y dijimos que en esta tabla puede recibir bien sea Sí. algo tan sencillo como pedidos o una función que retorne una tabla. La función all que retorna una escalar o una tabla. Una tabla, ¿cierto? O sea que yo la puedo utilizar aquí directamente. Entonces, Sí. claro, lo que voy a hacer, voy a utilizar all con su primera faceta. Ya. Y le voy a decir all, Sí. le voy a decir all pedidos, Sí. cierro paréntesis acá del all, cierro paréntesis del count rows, Sí. ejecuto, Sí. muy bien, vemos que por acá nos apareció y la arrastramos directamente a la Y matriz. todo va a ser el mismo valor. Y todo va a ser el mismo valor. Que se coincide con quién. Sí, con la cantidad de registros que tiene la tabla. Exacto. Que, digamos, si lo analizamos directamente a la matriz, coincide directamente con el total general de la tabla. ¿Listo? Perfecto. ¿Está claro? Está clarito. Hasta la prueba. Hasta la prueba. Sí. Claro. Entonces, pasemos al quiz. Muy bien. Bueno, Ramón, ¿no? Y precisamente vamos a hacer... Pero bueno, ¿y a mí para qué me puede servir hacer ese tipo de cosas? O sea, ¿a mí para qué me sirve la de contexto? O sea, como qué fin tiene. El primer fin que tiene es crear una de las medidas más clásicas o uno de los cálculos más clásicos que uno siempre hace en tablas dinámicas, que es el porcentaje respecto al total general. Sí. Es decir, la participación. Si yo quiero saber cuál fue la participación para mis países respecto a este total, ¿cómo sería como la operación matemática? Este valor dividido este valor. Claro. Luego, este valor dividido este valor y así sucesivamente. Y ahí tenemos el porcentaje. Perfecto. ¿Cierto? Sí. Entonces, esa es la medida que vamos a crear a continuación. Dale. En esa medida tenemos dos partes, ¿cierto? Sí. El numerador y el denominador. El numerador sería pues esos valores que tenemos aquí. Perfecto. Que esa medida ya la tenemos, que sería ¿quién? Ingresos total. Ingresos todo, ¿cierto? Sí. Y ahora el denominador, Sí. que sería que me devuelva siempre este valor de aquí, porque pues sabemos que lo queremos dividir por ese precisamente. Sí. Don Ramón, aquí viene la pregunta. Tiene 2 segundos para responder. ¿Cómo creo yo esa medida? Contando todas las filas de la tabla pedidos. Recordemos que aquí ya no podemos contar como hicimos con este caso, ¿cierto? Porque necesitamos sumar. Entonces sum X. Sum X, y en el primer argumento es un X, que es una tabla que le indico. Sí, que se llama pedidos. Pero si yo llamo a la tabla pedidos, me tiene en cuenta el contexto. Digamos, si estoy acá ubicado en Argentina, la tabla queda reducida a Argentina. Si le digo sum X pedidos, solamente me va a sumar lo de Argentina. Y yo quiero que me sume lo de todos los países. Entonces, ¿qué le hago a ese primer argumento en sum X? Y no sé. Ahí no sabemos. Bueno, entonces vamos Pero, a... Vamos. pero si yo le doy sum X, la tabla pedidos, la tabla pedidos nomás. Sí, porque, bueno, entonces vamos a hacerlo, ¿vale? Sí. Vamos a crear acá directamente, vamos a llamar a esta medida Sí. denominador. ¿Listo? Claro. Vamos a crearla por partes, ¿sí? Sí. Vamos a poner acá. Ahora vamos por los ingresos totales. Vamos por los ingresos totales, ¿sí? Sí. Bien, pues la suma de la columna de ingresos, para ser Sí, específico. claro. Muy bien, entonces decimos acá lo que sería la función sum x, perdón, acá. Sum x. Entonces lo primero Sí. sería una tabla. Tú me dices aquí que le ponga pedidos. Sí. ¿Cierto? Si yo le pongo pedidos, punto y coma, en nuestra expresión, como simplemente queremos es hacer la suma de los ingresos, simplemente llamamos a esa columna en específico, ¿cierto? Entonces decimos pedidos, aquí, ingresos y cierro. Bien, vamos a ejecutar. Si nosotros llevamos el denominador directamente a lo que es acá la matriz, vamos a ver qué sucede con esa expresión. Y me está arrojando el mismo resultado Sí. que lo que es simplemente sum. Pero yo no quiero eso. Sí. Lo que yo quiero es que este valor se repita acá en todo lado. Entonces, Sí. ¿cómo usar la función all? ¿Y dónde podemos utilizar esa función hoy? Entonces, recordemos nuestros 3 pasos, digamos, para analizar esta expresión. Primero, entonces, escojamos Paraguay acá. ¿Listo? Entonces sabemos que identificó el filtro, que debemos ser específicos, tabla pedidos, Sí. columna país, igual a Paraguay, ¿cierto? Y vino acá, y si no, yo me ubicara más rápido, acá, entonces vamos a decir que
Paraguay, ¿listo? Entonces Sí. aquí así me restringió la tabla. Sí. Bien, solo después de esos dos pasos, es importante recalcarlo, es que va a mirar lo que es la expresión, que en este caso yo la tengo por acá, ¿listo? Que es un Sí. X. Sí. Recordemos que es un X que hace, va fila por fila ejecutando el segundo argumento. Sí. Pero ojo, sum X, y así como está pedidos aquí, la hace tal cual como nos quedó la tabla acá, que es teniendo en cuenta Paraguay. ¿Qué debemos hacer entonces? Devolver, ignorar ese filtro de ahí. Sí. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? Lo que podemos hacer es jugar con lo que es este primer argumento. ¿Sí? Ya. Porque aquí le estamos dando pedidos, pero pedidos que tienen en cuenta el contexto. Ya. Yo quiero darle pedidos que ignoren el contexto. O sea que, ¿qué función encierro aquí a pedidos? All. 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 Entonces vamos a poner all directamente. Vamos a poner all. Cerramos por acá. Bien, voy a hacer esto un poquito más pequeño. Sí. Y vamos a ejecutar. Ahí. Nosotros vamos a poder aparecer directamente, ¿cierto? Sí. Que ahora sí el total general se me está repitiendo en todas las casillas de esta matriz. Por lo tanto, yo puedo crear hacer una nueva medida de participación que me haga esta dividido. Perfecto. Bien, entonces Sí, vamos claro. a crearla Sí. finalmente. Nueva medida. Vamos a llamar a esta medida porcentaje de participación. Y bueno, Ramón, yo quiero que usted me dicte acá esta de acá. Vamos a dejarla así, porcentaje par. Bien. Participación. Sí. ¿Cómo sería finalmente? Ya tenemos las dos. Tenemos las dos, tenemos ingresos y tenemos denominador. ¿Cómo la creo? Entonces va a ser Ingresos total. ingresos stock. O sea que abro paréntesis Vamos a cuadrados. hacer dividido. O... Dividido. Entonces no tuve Vamos una a dividir. confianza. Vamos a Exacto. dividir. Ya dijimos que Ya, por excelencia Sí, numerador va a ser ingresos stock. ingresos total. Entonces ponemos aquí ingresos total, punto y coma, Denominador. denominador. ¿Sí? Recordando que siempre que hagamos una división, lo recomendable es utilizar la función dividir. ¿Cierto? Y que cuando llamemos una medida no hay necesidad de poner al principio en qué tabla está. Y de hecho esa es la recomendación. Ya, Llamar a la medida Sí, a secas. ¿Listo? correcto. Ya con eso podemos Sí. ejecutar. Sí, Ubicamos allá nuestra tablita de medidas, la arrastramos por aquí y vamos a poder ver directamente, bueno, acá vamos a ponerle como un formatico de una vez y ya podemos ver acá los resultados. correcto. ¿Listo? Sí. Bueno, Ramón, replique eso que tenemos ahí en cuestión de 2 minutos.